Hola Kendis, este es el segundo vídeo dedicado al sistema de frenado de la Yamaha XT. En el vídeo anterior estuvimos hablando de los discos y de las pastillas que le pueden venir bien a la Yamaha. En este vídeo hablaremos del sistema de mando, es decir, del sistema de accionamiento que tenemos nosotros en el manillar o el pedal que tenemos en el pie. Veremos cuál es su funcionamiento, cuáles son sus partes y cuál es el debido mantenimiento que hay que hacerle para que al final funcionen correctamente. Vamos allá. El sistema de frenado de la moto está compuesto por tres grandes sistemas. El sistema de mando, es decir, la bomba de freno delantera que es accionada por la maneta y la bomba de freno trasera que es accionada por el pedal. Este sistema se encarga de crear una presión de accionamiento que es transmitida por el sistema de transmisión. El sistema de transmisión, que en el caso de la Yamaha XT consiste en los latiguillos y más concretamente en el líquido de freno que se encarga de transmitir la presión ejercida en el sistema de mando al sistema frenante, que es el verdaderamente encargado de detener la moto. El sistema frenante, que se encuentra localizado en las ruedas y está compuesto por la pinza que sujeta las pastillas y el disco de freno solidario a la rueda. Este sistema frenante recibe la presión transmitida por el líquido de freno y utiliza esa presión para apretar el disco con las pastillas para tratar de detenerlo. En este vídeo nos centraremos en el sistema de mando, tanto en el que tenemos en el manillar, el delantero, como el que tenemos el pedal en el trasero. Los vídeos correspondientes a lo que es el sistema frenante y el sistema de transmisión lo dejaremos para vídeos posteriores. Antes de entrar en el sistema de mando, vamos a ver primero cómo es el sistema de frenado hidráulico de la Yamaha y luego ya entraremos en este sistema de accionamiento. Bueno, para explicar lo que es el sistema de frenado, lo mejor es basarnos en ayudarnos de un dibujo como este, un dibujo esquemático. Mira, cuando yo aplico fuerza sobre la maneta, en realidad es como si estuviese utilizando una jeringuilla normal. Entonces, estoy empujando con una fuerza determinada este pistón que empuja ese émbolo con una fuerza, vamos a llamarle, voy a poner aquí esa fuerza hacia allí, voy a ponerle una fuerza F, ¿vale? Vamos a llamar una fuerza F. Bueno, claro, ese émbolo está empujando este líquido y genera una cierta presión aquí, ¿vale? Una cierta presión en ese líquido. Bueno, pues esa presión es la fuerza que se le está aplicando a ese líquido dividida por la superficie de ese émbolo. Es decir, esa presión P es igual a la fuerza que yo le aplico con la maneta dividido por esa superficie S, que esto es una S, aquí vamos a ponerle, dividido por SS, esa superficie S. ¿Vale? Bueno, pues por el principio de Pascal, si el líquido es incompresible, es decir, no se puede comprimir ese líquido y el líquido de frenos lo es, esa presión que se ha generado en ese líquido se transmite en todas y cada una de las direcciones de ese líquido. Entonces, esa presión que se ha generado aquí vendría por todo el latiguillo, por todo el líquido de frenos y llegaría aquí, a lo que son las pinzas de freno. Exactamente la misma presión. Vale, entonces esa presión en el líquido, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que hace es empujar con una fuerza determinada, empuja con una fuerza, voy a ponerle una flecha hacia allí, una fuerza F mayúscula, al pistón o a los pistones. Empuja con una fuerza F. Claro, los pistones lo que hacen es empujar la pastilla contra el disco y por fricción frena el disco. ¿Vale? Entonces alguno podría pensar, a ver, vamos a ver. Entonces la fuerza que yo aplico con el dedo es la fuerza que aplica el pistón para frenar el disco. Rotundamente no. De hecho, la fuerza del pistón apretando el disco es mucho mayor que la fuerza que yo puedo ejercer con el dedo. Entonces, para explicar mejor esto, para que se entienda mejor cómo se ha producido ese aumento de fuerza de aquí a aquí,
En realidad se produce por dos cosas, ¿no? Se produce porque aquí estoy ejerciendo una palanca, y luego también por aplicación directa del principio de Pascal que hemos visto. A ver, esto para explicar esto que acabo de decir de una forma más sencilla, lo mejor es intentar averiguar cuál es la presión que se genera en este líquido. ¿Cuál es esa presión que hemos dicho que era la fuerza partido por la superficie? ¿Vale? Era la fuerza que aplicábamos en el pistón y en el émbolo, esa fuerza F, dividida por la superficie que tiene ese émbolo. Bueno, a ver, yo esta superficie S la puedo averiguar. Es decir, si yo desmonto las partes internas de la bomba de freno, yo puedo medir cuál es la superficie de ese émbolo. Entonces, digamos que lo he medido y esa superficie S mide 1,3 centímetros cuadrados. Vale, ya tengo esta superficie S calculada y esta fuerza F también la podría calcular. ¿Vale? Esta fuerza F es la que ejerce la maneta sobre el émbolo. Bueno, pues la fuerza que ejerce la maneta sobre el pistón, esa fuerza F, no es la fuerza que ejerzo yo en el dedo. Efectivamente, yo suelo usar un dedo, dos, o suelo usar normalmente un dedo. Esto es un poco costumbres que traje yo de cuando practicaba trial. Y además, yo claro, con este dedo lo que estoy haciendo es una palanca a través de este pivote, una palanca. Entonces la fuerza que yo aplico aquí, que le voy a llamar F sub 0, vamos a llamarle a este F sub 0, esa fuerza no es esta fuerza de aquí, sino que se está produciendo una palanca. De todos modos, yo esta fuerza la puedo calcular. Si yo pongo ese dedo y tracciono sobre una báscula, puedo saber qué fuerza máxima puedo hacer yo con este dedo. Bueno, pues esto lo tengo medido y esa fuerza F sub 0 son, digamos, 15 kilos. Los 15 kilos. Vale, además, como estoy haciendo una palanca, yo puedo medir cuál es la distancia entre el pivote y mi dedo, donde yo suelo colocar el dedo en esas manetas ultra cortas que yo me fabrico, que ni siquiera son las cortas que se venden en el mercado, sino fabricadas por mí. Bueno, pues esa distancia la he medido y son 12 centímetros. ¿Vale? También puedo medir la otra distancia, que es del pivote a donde se aplica la fuerza, es decir, esta fuerza de aquí, esta distancia de aquí, y esa distancia de aquí mide 2,5 centímetros. Entonces, como yo sé que el par de apriete que estoy aplicando aquí es el mismo par de apriete que está aplicando desde el pivote al pistón, entonces ese par de apriete o ese momento, ¿vale? O sea, acordaos que es fuerza por distancia. Entonces, la fuerza que aplico yo por la distancia a la que lo aplico al pivote, es decir, F sub 0 por la distancia, esa distancia tiene que ser la misma fuerza que la F, la que aplica la maneta, por su distancia. ¿Vale? Tiene que ser igual a la F que yo quiero calcular por esa distancia pequeña, d minúscula. ¿De acuerdo? Fijaos que en esta igualdad yo sé esto, que son 15 kilos, yo sé esto, que son 12 centímetros, yo sé esto. Perdón, esto es lo que quiero averiguar, esta es la incógnita, y esto lo sé, que son 2,5 centímetros. Bueno, pues si despejo, o sea, esto que está aquí multiplicando lo paso ahí dividiendo, entonces puedo averiguar esa F, que sería F sub 0 por D dividido por esa distancia D. O sea, que serían esos 15 kilos por esa distancia de 12 centímetros dividido por 2,5 centímetros. Vale, pues esto
da igual a 75 kilogramos. ¿Vale? De esos 15 kilos que yo aprieto se transforman en 75 kilogramos. Sí, pero no hemos acabado, no hemos acabado. ¿Vale? Esos 75 kilogramos es esa F de ahí. ¿Vale? Entonces, esta F de aquí son... Entonces aquí son 75 kilogramos dividido por 1,3 centímetros cuadrados que teníamos de sección, y así podemos averiguar esa presión que genera mi dedo sobre ese líquido. Vale, estos son aproximadamente 57,7 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Vale? Esta es la presión que se ejerce en realidad sobre el líquido de frenos, y esa presión es la que se transmite a lo largo y ancho de ese líquido. Bueno, pues vamos al gráfico anterior. 57,7. ¿Vale? Hemos dicho que esa presión P se transmite aquí, y esa presión P son 57,7 kilogramos por centímetro cuadrado. Claro, esa presión de 57,7 es la que va a hacer moverse el pistón con una fuerza F para mover la pastilla y que frene el disco. Pero ahora, amigo, ese pistón tiene una sección distinta. Ese pistón tiene una sección S distinta que yo puedo medir. Y no solo eso, o sea, una superficie que yo puedo medir. Entonces, nuevamente, lo voy a escribir aquí. Esta presión que está recibiendo ese pistón será igual a la fuerza con la que se va a mover ese pistón dividido por su superficie. ¿Vale? Bueno, pues esa superficie yo la sé, ¿vale? Esa superficie yo la sé, bueno, la he medido, y esa superficie mide 8 centímetros cuadrados. 8 centímetros cuadrados. ¿Vale? Pues entonces, yo sé esta presión, sé esta superficie, puedo calcular esta fuerza. Pasando la superficie arriba, llegaría a que la fuerza es esa presión por esa superficie. Y esto sería igual a la presión que hemos dicho, 57,7 por la superficie que hemos dicho que es 8. Bueno, pues esto nos da unos 461 kilogramos. 461 kilogramos. Fijaos, pero esperad, que no se ha acabado aquí. 461 kilogramos es la fuerza que ejerce un pistón, pero la pinza delantera tiene 2 pistones. Es decir, que la fuerza total, en realidad, la fuerza total es 2 veces la fuerza de un pistón. O sea, sería 2 veces por 461 kilogramos. Es decir, 922 kilogramos. 922 kilogramos. De esos 15 kilogramos de mi dedo han pasado a 922 kilogramos de pinza. Ni Hulk, ¿eh? Este es básicamente el mismo funcionamiento que el de los gatos hidráulicos. Me refiero a que con una pequeña palanca que nosotros hacemos en una pequeña superficie, que es la que tenemos aquí, una superficie muy pequeña, en un pistón muy pequeño, claro, se genera muchísima fuerza, incluso hasta 8.000 kilos, 8 toneladas, en una superficie más grande. Evidentemente tenemos que hacer mucho más recorrido, longitud en el pistón pequeño para que suba muy poco recorrido el pistón muy grande. Aquí movemos poco líquido y aquí se tiene que mover mucho. Ahora que sabemos en general cómo funciona el sistema hidráulico, vamos a ver más concretamente cómo funciona el sistema de mando. El sistema de mando delantero de la Yamaha XT consta de la bomba que tiene acoplado encima el depósito. Lo lleva solidario, completamente soldado. Lo digo porque hay otros sistemas de mando en el que el depósito va aparte. De hecho, se puede comprar algún accesorio para la Yamaha para ponérselo también así. ¿Vale? El sistema de mando de la Yamaha tiene aquí una mirilla que, bueno, tiene que estar transparente para poder ver primero que el nivel del líquido esté por encima de esta marca,
de nivel más bajo, tiene que estar por encima, hay que llenarlo básicamente hasta la altura del diafragma, y luego también para ver el color que tiene el líquido de frenos, que no debe estar relativamente transparente. Si se está oscureciendo significa que está cogiendo humedad y ya toca cambiarlo. De todos modos, cada año, 2 años hay que cambiar ese líquido de frenos. Si quitamos la tapa del depósito, veremos que tiene en el otro lado, la parte de atrás, tiene un diafragma de goma, ¿vale? Bueno, como el líquido de frenos es higroscópico, es decir, trata de absorber la humedad, este diafragma de goma sirve precisamente para aislar el líquido de frenos del aire ambiente, para que no le entre aire ni entre contacto con el aire. Entonces es importante llenar el depósito hasta el nivel, fijaos que está un poco más abajo, hasta el nivel del diafragma. Cuando el líquido de frenos vaya gastándose, las pastillas vayan cerrándose cada vez más por desgaste, bajará el nivel del líquido de frenos, este diafragma de goma bajará también con el líquido de frenos por vacío, de forma que siempre evite que entre en contacto con el aire. Entonces siempre hay que llenar hasta el nivel del diafragma, ¿vale? Luego el depósito el original tiene una chapa aquí debajo, ¿vale? Que se puede quitar. Esta chapa sirve para proteger esos 2 agujeros que tiene el depósito, ¿vale? Luego antes de llenar otra vez, pues hay que volver a poner la chapa en su sitio, ¿no? En esta parte de aquí, la maneta tiene acoplado un interruptor que se activa cuando nosotros apretamos la maneta. En el momento en el que apretamos, ese interruptor se activa y enciende las luces de freno trasero. Vamos a ver mediante este dibujo el funcionamiento de la bomba de freno delantero. Como hemos dicho, la bomba de freno actúa básicamente como una jeringuilla con algunas modificaciones. Sus partes son: al igual que una jeringuilla, la bomba es básicamente un cilindro hueco con un orificio al fondo por donde sale el líquido de freno a presión, con una serie de componentes en su interior. Esos componentes internos son un pistón que es accionado con el extremo corto de la maneta. Este pistón tiene 2 retenes cónicos de goma. En el otro extremo del pistón tiene un muelle de recuperación. Esos componentes internos forman con el cilindro de la bomba 2 cámaras, la cámara de presión, que es la delantera, y la cámara trasera. Como puede verse en la figura, ambas cámaras se encuentran siempre llenas de líquido de frenos procedente del depósito que se encuentra arriba y que comunica con el cilindro mediante 2 orificios llamados orificio de compensación y orificio de entrada. Cuando accionamos la maneta de freno, empujamos el pistón hacia adentro. En el primer paso, el retén de la cámara de presión tapa el orificio de compensación, por lo que el líquido de la cámara de presión no puede escapar. Además, la forma del retén hace que cuanta más presión ejerces sobre el líquido, más se expanden sus labios hacia las paredes, sellando todo el cilindro. Seguimos apretando el freno y se empieza a generar presión en la cámara de presión. Cuanto más apretemos la maneta, más presión se generará en la cámara. Como hemos dicho antes, esa presión ejercida sobre el líquido de freno se transmite íntegramente desde la cámara de presión a los pistones de la pinza de freno delantera, que empujan las pastillas de freno y detienen o reducen la velocidad de giro de la rueda. Cuando dejamos de hacer presión sobre la maneta, el pistón debe volver a su posición inicial. Para ello tenemos el muelle de recuperación en el extremo del pistón que lo ayuda a retroceder. Pero ese muelle por sí solo tendría dificultad para hacer retroceder rápidamente el pistón. ¿Por qué? Seguro que habéis notado que es mucho más fácil apretar una jeringuilla que absorber líquido con ella. Es decir, inyectar líquido cuesta menos que absorberlo. Esto es debido a que al líquido le cuesta entrar de nuevo en la cámara de presión, es decir, se está produciendo un vacío de presión en la cámara de presión. Esto supone un serio problema porque cuando soltamos la maneta no podemos esperar a que la moto vaya poco a poco soltando los frenos. Para hacer que el pistón vuelva rápidamente a su sitio empujado por el muelle, se diseñó el retén de la cámara de presión, además de cónico, con una serie de hendiduras que ayudan. Ahí se ven un poco las hendiduras, ¿no? Ahí se pueden apreciar bien.
Cuando el pistón quiere regresar, el retén ahora se deforma ligeramente hacia adentro y las hendiduras del retén permiten que el líquido de la otra cámara pase a través de ellos y rompa el vacío de presión existente, de modo que el pistón puede retroceder fácilmente sin impedimentos. Cuando el retén de la cámara de presión vuelve a la posición inicial, el líquido de frenos de la cámara de presión, que posiblemente tenga mayor temperatura y volumen, puede expandirse y mezclarse con el resto del líquido de depósito. Ya estamos otra vez en la posición inicial. A ver, lo primero que tenemos que saber ajustar es el juego libre de la maneta. Es decir, no es conveniente que la maneta esté completamente pegada al pistón, sino que haya un juego libre. El manual dice que en el extremo de la maneta debe haber 2 a 5 milímetros de juego libre. ¿Lo veis? Tiene que haber un pequeño juego, ahí tiene que haber una pequeña holgura para que no esté completamente pegado. Vale, para controlar ese juego libre podemos jugar con este tornillo de aquí, este tornillo de ajuste. Si lo soltamos, damos más juego libre. Si lo apretamos, reducimos el juego libre. Igual ahí es demasiado. Cuando tengamos claro esos 2-5 milímetros que queremos dejar, lo que tenemos que hacer es apretar esta contratuerca. Apretamos esta contratuerca fuerte, ¿verdad? Y de esa forma ya se queda todo el sistema bloqueado en esos 2-5 milímetros. Claro, uno diría, pero entonces, si dejamos ese juego libre, la maneta va a ir tintineando, va a ir clic, 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 pegando ahí golpes y tal. Bueno, no. En realidad, si soltamos la maneta, ahí, la maneta viene con un muelle, que lo tengo aquí, con un muelle que va ahí. ¿Vale? Un muelle que va ahí y que va también alojado en un hueco que tiene aquí. ¿Vale? De forma que ese muelle lo que hace que la maneta no vaya pegando golpes. ¿Vale? A ver si pongo esto, si consigo poner esto con una... Ahí. A ver si lo consigo. Vale, entonces este muelle evita que vaya tintineando. ¿Veis cómo regresa al sitio? Haciendo un inciso, aquí tengo yo una maneta que es muy similar a esta, ¿lo veis? Muy similar, pero esta es de imitación y esta es la original de Yamaha. Bueno, pues hay una diferencia enorme entre ellas. Primero, en esta ya podemos jugar lo que... Mira, incluso puedo quitar el tornillo de ajuste, que la maneta no permite ese juego. Está continuamente apretando el pistón. Esto no puede ser. Desde luego, esto no puede ser. O sea, no permite ese juego. De hecho, habría que limar o habría que hacerle algo ahí a esa maneta para que nos permitiese ese juego. Pero no solo acaba ahí, sino que si os fijáis un poco, sacáis la maneta y tiene varias cosas. La maneta aquí viene preparada para el muelle, el hueco este. Sí, viene preparado para el muelle, pero aquí esta de aquí no tiene el hueco para ese muelle. Habría que hacer un taladro ahí para ponerle ese muelle. Entonces, si conseguimos que tenga su juego, que es lo que tiene que tener, tendríamos que hacerle también la posibilidad de poderle poner el muelle, porque si no, clink, 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 irá tintineando. Bueno, y no solo eso, sino que si quitamos la tapa, ¿vale? Viene con su diafragma, muy bien, pero fijaos aquí esta chapuza. Tiene pintura metida dentro del propio depósito. Está pintado el propio depósito. Esto es un desastre, porque si le echamos líquido de frenos, el líquido de frenos degrada esta pintura, y puede incluso hasta llegar a obturar los dos agujeros que tenemos aquí en el depósito. Y aparte que ni siquiera tampoco trae la chapa protectora. Entonces, a ver, hay diferencia, ¿eh? Este es bastante mejor que este, pero bueno. Bueno, por otro lado, no suele ser muy habitual tener que cambiar la mirilla que tienen aquí para el nivel, ¿vale? Aquí suele tener marcado un nivel, ¿veis? Del nivel mínimo, que está más o menos en la mitad de la mirilla. Bueno, acordaos que a la hora de llenar el depósito siempre hay que llenar hasta el nivel del diafragma, siempre. El líquido de freno siempre al nivel del diafragma, nunca por debajo de ese nivel más bajo,
¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que si la moto se cae o cualquier cosa, nunca le entre aire al circuito, nunca. Entonces siempre hay que tener por encima de este nivel más bajo. Bueno, pues para eso también está la mirilla, para ver el nivel del líquido de frenos y para ver qué color tiene, porque si está bastante humedecido y tal, y pues se suele oscurecer. Y bueno, hay veces que con el paso del tiempo, con mucho tiempo, lo que sea, si le ha dado mucho sol, esa mirilla se vuelve amarillenta y se vuelve bastante opaca, o si tiene rozaduras y tal. Yo antes de cambiar la mirilla, os recomiendo intentar, si podéis, bueno, primero limpiarla, a ver si limpiándola se soluciona, o pulirla. ¿Lo veis? Mira, esta es la mirilla, que se ha quedado un poco amarillenta, no sé si lo veis. Intentar pulirla como los faros de los coches, ¿vale? Para ver si puedes volver a hacer que sea transparente. En este caso, pues era bastante difícil porque se ha vuelto amarilla en fin, del sol, está un poco quemada y tal. Entonces, si no podéis pulirlo y volverlo así un poco más transparente otra vez y tenéis que quitarlo, bueno, pues que sepáis que se puede quitar. Hay que tirar de ella, empujar de ella de dentro hacia afuera. Cuesta, está bastante encajada y sale la mirilla con una tórica que tiene, ¿de acuerdo? Esto se puede comprar, este repuesto se puede comprar. Bueno, pues a la hora de ponerlo hay que volver a poner la tórica, bueno, la tórica nueva, ¿vale? Y la mirilla desde este lado, apretándolo desde los bordes, apretándolo con cuidado, está bastante encajado, ¿eh? Hay que apretarlo fuerte y tac, 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 para volverlo a poner y ya está. No tiene más, ¿de acuerdo? En cuanto a los componentes internos de la bomba, de esta jeringuilla que tenemos aquí, bueno, normalmente no suelen tener ningún tipo de mantenimiento específico. Es decir, no hay que tocar nada, ni hay que cambiar absolutamente nada, básicamente nunca, ¿no? Pero a ver, puede ser que, bueno, pues los retenes que tiene dentro, no sé, pues no retengan bien, se hayan deformado, se hayan deteriorado y empieza a perder aceite por aquí, o notéis que no bombea, o en fin, haya que cambiar los componentes internos. Bueno, pues entonces habría que abrir esto, sacar sus componentes internos y sustituirlos por un kit nuevo, completamente nuevo, ¿no? Bueno, hay que decir, tiene que para poder quitar toda la parte interna de la maneta, primero hay que vaciarlo todo de líquido de frenos, porque en el momento que soltemos todo esto, se va a derramar bastante líquido de frenos. Hay que vaciar todo el sistema. Tener cuidado con este líquido, que no toque las partes pintadas o no toque los plásticos, porque el líquido de frenos puede estropear esas superficies. Bueno, para sacar esto de aquí no tiene tampoco mucho misterio. Tiene aquí un guardapolvos, a ver si lo podemos ver, así lo puedo sacar fácilmente. Vamos a ver. Vale, tiene un guardapolvos, que es este de aquí, de goma, y ese guardapolvos esconde ahí dentro, no sé si lo veréis, esconde un circlip. Es difícil de ver, ¿eh? Está ahí un circlip que hay que quitarlo con una herramienta de estas, una herramienta que lo que hace es metemos estas puntas, las metemos en los agujeros, apretamos y ¡chuc!, soltamos el circlip. Vale, voy a intentar hacerlo. Vamos a ver que vea yo los agujeros están aquí, sí. Ahora, mirad, ¿veis? Hay que acertar aquí en el agujerito este, ¿vale? Se tira estos dos agujeros, se aprieta y sale todo, ¿veis? Sale todo este conjunto. Bueno, ahí se ve aquí el retén de la cámara de compresión, el muelle de retorno y el retén para que no salga el aceite hacia afuera. Todo esto lo suelen vender como un kit entero, un kit que hay que cambiarlo, quitar este porque seguramente tendrá deformado estos retenes. Esto se cambia completamente con el kit entero, ¿vale? Y es exactamente lo mismo, volver a introducirlo y, ¿veis?, ponerle otra vez el circlip. Acordaos que a la hora de poner el circlip normalmente tiene una cara que es más redondeada y otra que es más angulosa. En este caso la angulosa tiene que ir arriba para frenar el movimiento hacia arriba. ¿Vale? Entonces se pone esto aquí, se aprieta
y se encaja en su sitio. Tenéis que procurar aseguraros de que ese circlip haya ido a su sitio, ¿vale? Eso es importante porque tiene que entrar en su ranura, porque si no ha entrado, se ha quedado medio fuera o no sé qué, en un momento dado, ¡pum!, puede hacer que todo el sistema salga, ¿no? Entonces hay que procurar que eso esté ahí bien puesto. Y una vez que está puesto ese circlip, pues lo que queda es poner el guardapolvo. ¿Ve? Que el guardapolvo hay que simplemente dejarlo ir y ponerlo con el labio por este lado. Encajarlo bien, encajarlo ahí dentro. Y ya está. Ya lo tendríamos cambiado. Es relativamente fácil. Ya digo, no suele ser muy necesario tener que cambiar todo este kit, pero bueno, si en algún momento dado os hace falta hacerlo, pues bueno, ya sepáis que es bastante fácil. Es simplemente quitar ese circlip y ya está. Y san chimpún. El sistema de mando trasero también consta de una bomba, pero esta vez, si os fijáis, el depósito está aquí arriba, el depósito trasero. El depósito trasero que es transparente, tiene ahí una marca que dice el nivel más bajo que tiene que haber de líquido. Acordaos que hay que rellenarlo siempre hasta la altura del diafragma. El líquido baja por todo este tubo y va a parar aquí a la bomba y entra dentro de la bomba, que es esta jeringuilla, ¿no? Entra dentro de la bomba por este lado de aquí. Aquí están los dos orificios, el de compensación y el de entrada, que veréis luego. Vale. Nuevamente el sistema sigue siendo igual. Tenemos aquí un pedal que es el del accionamiento, y ese pedal lo que hace es una palanca con respecto a este pivote, una palanca más bastante grande, ¿de acuerdo?, que empuja este pistón, y este pistón es el que hace aquí empuja los dos retenes en la cámara de compresión que está aquí, y el líquido, la presión y el líquido sale por todo el latiguillo hacia la pinza del freno trasero. El funcionamiento es exactamente igual que el original, solo que con una salvedad. Aparte de que el depósito está aparte, es la posición, que es vertical. Es una posición vertical y hace que el latiguillo sale por la parte de arriba. El pedal de freno tiene este interruptor del freno trasero. Bueno, ese interruptor, cuando nosotros apretamos el pedal, ¿lo veis?, se libera, sale ese vástago, se libera, aquí hace ya contacto y pasa la corriente y se enciende la luz del freno trasero. Cuando soltamos el freno, ese interruptor se corta y ya no pasa luz a la luz de freno trasero. Para ajustar la altura del pedal de freno, bueno, en teoría dice que tiene que estar a unos 15 milímetros por debajo de la horizontal de la estribera. Fijaos que yo lo llevo, no son 15 milímetros, por ahí andará más o menos, incluso está un pelín más arriba. ¿Por qué lo digo? Estos 15 milímetros están pensados para si tú vas a ir sentado en la moto, pues entonces te viene bien que la posición para el pie esté a unos 15 centímetros por abajo. Incluso hay gente que le gusta incluso más abajo, ¿no? Pero claro, si vas de pie en la moto, la posición tan abajo del pedal, de esos 15 milímetros, igual es demasiado abajo, entonces no te gusta. Entonces hay gente que incluso lo suele llevar más arriba porque le viene mucho más cómodo cuando va de pie. Yo lo tengo ahí en una situación intermedia porque suelo ir de las dos formas, ¿no? Suelo ir de pie y suelo ir sentado. Está más abajo, pero quizás no llegue a esos 15 milímetros, igual está a 1 centímetro, una cosa así. Y me viene, bueno, pues bien, relativamente bien, ni perfecto para una cosa ni perfecto para lo otro, pero bueno, oye, en las dos situaciones. ¿Cómo se baja y cómo se sube en la altura de ese sillín? Pues con la tuerca y la contratuerca que tenemos aquí. Aquí tenemos la tuerca y contratuerca. Entonces, aflojando las dos y se puede bajar toda esta palanca o se puede subir toda esa palanca. Y cuando tengamos la altura que queramos, pues entonces apretamos la contratuerca para dejarlo perfectamente fijo. Bueno, nuevamente, para
desmontar todos los componentes internos, hay que recordar que normalmente esto no hace falta desmontar, pero si no tenéis otro remedio porque os está supurando, hay algún retén que esté mal o se haya estropeado el muelle de recuperación, el motivo que sea, bueno, pues ahora yo os explico cómo lo haré. Lo voy a hacer con esta bomba, que no es la Nissin original de Yamaha, sino que es una imitación que podéis comprar por ahí, pero que es casi igual. Lo primero que tendréis que hacer es vaciar el depósito, o sea, vaciar todo el sistema, porque si no os voy a echar todo el líquido de frenos para afuera. Bien, fijaos, por ejemplo, en este depósito como tiene puesto el nivel inferior y nivel superior. El nivel superior coincide con lo que sería la altura que deja el diafragma, ¿no? Ahí enroscado deja perfectamente el nivel justo hasta ese nivel superior. Bueno, pues habría que vaciarlo completamente y el sistema exactamente igual. Si queremos ver el orificio de entrada y el orificio de compensación, bueno, pues lo que tendríamos que hacer es quitar la manguera de aquí. Tampoco dura, ahí. Esto, quitamos la manguera, quitamos el guardapolvos que tiene esto de aquí y nos deja ver el circlip otra vez que tenemos ahí dentro, ¿vale? Entonces, nuevamente con esta herramienta, ahí. ¿Vale? Ahí queda el circlip. Con el codo, sacamos ese codo y ahí está, bueno, ahí está la tórica, que no la voy a sacar, pero ahí se ve perfectamente el orificio de entrada y el de compensación. ¿De acuerdo? Bien. Los componentes internos, exactamente igual. Hay que quitar este guardapolvo, ¿vale? Que lo podemos quitar de aquí tranquilamente, y ese guardapolvos nuevamente oculta ahí detrás otro circlip. Otro circlip que hay que quitarlo y en el momento que lo quitemos, pues ya saldrá todo el sistema. A ver que lo consigue quitar. Lo consigue ahí. Ya lo quito. ¿Veis? Ahí va el circlip y aquí sale el pistón. Aquí está. El pistón con los dos retenes cónicos y el muelle de compensación. Exactamente igual, muy parecido al anterior. A ver si ahora se consigue ver las ranuras aquí. A ver si conseguimos ver las ranuras. Yo creo que sí, ¿no? Que se ven ahí un poco las ranuras que tiene el retén. Bueno, esto habría que cambiarlo como un conjunto entero. Se compra entero, ¿vale? Se cambiaría. Habría que limpiar todo, efectivamente, volverlo a poner todo. Y la misma historia. Volver a poner esto aquí. Y el circlip. Hay que asegurarse siempre de que eso ha entrado perfectamente en su ranura, empujándolo. Sí, ha entrado bien, ¿vale? Y ya está. Luego se encajaría otra vez el guardapolvo en su sitio y ya está, ya lo tendríamos. En el vídeo que tratará de los latiguillos volveré a explicar cómo se vuelve a poner el líquido de frenos en el circuito y cómo se purga el sistema, es decir, cómo se quita todo el aire del circuito. Pero recuerdo que ya hice un vídeo explicando cómo se hacía todo ese purgado de líquido de frenos, que os lo dejo al final del vídeo y en una de las tarjetas ahí arriba. Y eso es todo por este vídeo. En el siguiente vídeo os hablaré de lo que son las pinzas y su mantenimiento, es decir, el sistema frenante. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Hasta luego, Kendis.